Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con la sesión planificada para el día de hoy. Teníamos que avanzar el aspecto relativo a las fuentes de derecho internacional privado. Les había dejado como principal tarea que revisaran el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Así que espero y entiendo que fue el caso. ¿Alguien podría brindarme una pequeña pauta más o menos general en torno a su contenido y a lo que se comprende por el término fuentes? Doc, Sí, adelante. pueden ser las convenciones internacionales, la costumbre internacional, después creo que son principios y después creo que son decisiones o algo así, judiciales, no estoy muy seguro. Ok. ¿Qué entiendes por fuentes? De donde emana la norma, ¿Ya? ¿Qué más? o como decía la anterior clase, lo que es o no es derecho. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. ¿Y cómo te va? Bueno, según el video que también usted nos ha pedido revisar, existe dos perspectivas, si vale el término, en lo que concierne a fuentes. Una, por ejemplo, es el naturalismo, que indica que es un lugar divino de donde emana el derecho. Y el otro es el positivismo, que son ya normas preestablecidas de donde, valga la redundancia, también emana el derecho, doctor. Ok. Recogiendo esta, o rescatando en parte esta visión que planteaba Fabián Cárdenas en este video que les dejé también como actividad adicional visualizarlo, me interesa comunicar lo siguiente. Por fuentes, vamos a una serie de excepciones se pueden obviamente plantear, pero vamos a entender, como bien lo reflejaba hace un momento su compañero, aquel punto de origen de una determinada actividad normativa o acto normativo en sentido lato, sentido amplio, que va a calificar qué es y qué no es derecho. Les había hablado que esta acepción emana básicamente del profesor Manuel Atienza, profesor español de Derecho, de Filosofía Jurídica y Derecho. Obviamente que no es una posición unívoca y pueden encontrar en la amplia literatura escrita al respecto muchas definiciones. Existe otra, de igual manera muy interesante, que casa con esta recientemente mencionada por Horacio, propugnada por el profesor Carlos Nino, profesor argentino también de Filosofía Jurídica y Derechos Humanos, quien señalaba de que existen dos tipos de fuentes, dos versiones en las que podemos identificar una tipología de fuentes. Una tiene que ver las fuentes de creación espontánea y otras las fuentes de creación deliberada. Dentro de esta última categoría podemos encontrar aquellas que produce el órgano emisor o el centro de producción por antonomasia en un determinado sistema jurídico. Pregunta, ¿cuál será en el sistema jurídico boliviano aquel centro de producción legislativa por excelencia? Reconocido, por supuesto, por la propia Constitución como norma fundamental. ¿Cuál será? Legislativo, Doc. Por supuesto, el legislativo. Muy bien. En tanto que el órgano legislativo es concebido como ese centro de producción normativa, centro de deliberación y producción normativa, ojo, las fuentes que emanan de ello, es decir, la producción de resultado de ello, tendrá que ser o responderá a esta categoría de creación deliberada. Deliberada. ¿Ok? Porque ha sido una
una posición, una visión antelada de este circuito jurídico, de ese circuito legislativo más propiamente hablando, la de promover a través de iniciativas legislativas, anteproyectos, mociones, etcétera, la configuración de estos productos normativos, de este resultado legislativo. ¿Ok? Por otro lado, en lo que hace la primera clasificación que propone el profesor Nino, fuentes de creación espontánea, allí encontramos, igualmente por antonomasia, la costumbre. La práctica consuetudinaria hecha costumbre, ¿no es así? Que después de un periodo determinado de tiempo ha sido aceptada como derecho, ¿no es así? Y que por supuesto tiende a constituirse como una fuente a posteriori autoritativa y autorizada sobre la cual pueden basarse también determinadas acciones legales. Esto sea en el ámbito interno, sea en el ámbito internacional, en tanto y en cuanto reúna determinadas condiciones que seguramente ustedes han avanzado en derecho internacional público, ¿no? La costumbre cuenta con un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es esta práctica continua, prolongada, reiterativa en un determinado intervalo, y en tanto que el aspecto subjetivo es esta también conocida como opinio juris sibi necessitatis, esta máxima latina que implica la opinión generalizada por los estados que aceptan esta práctica como derecho, ergo como algo vinculante. Bueno, entonces este es un reflejo, a grosso modo, insisto, de lo que implica la fuente de una tipología aceptable, medianamente aceptable a nivel internacional en torno a su origen, en torno a su, si quieren, vertiente genealógica. Bueno, ahora bien, como ven en pantalla, tenemos, y es bueno que lo repasemos muy rápidamente, por supuesto, el artículo 38.1, que esto usualmente se avanza en derecho internacional público, ¿no? Que deberían haberlo avanzado, y si no, pues otra vez el repaso no termina siendo necesariamente infructuoso. Creo que es importante que lo hagamos. ¿Qué hice, por lo tanto? Y perdóname que me haya remitido a la versión original, porque muchas veces en la traducción se pierde el sentido de muchas de las expresiones que fueron inicialmente u originalmente diseñadas en un determinado idioma. ¿Ok? De ahí que se apela casi siempre en materia internacional a que al menos se maneje dos idiomas, uno que a la fecha constituye la lengua franca, ¿no? El lenguaje común en derecho internacional, que es el inglés, al igual que, aunque ya con menor peso y seguramente influencia, el francés. Bueno, eso solamente como un comentario aparte de lo que implica una búsqueda, si se quiere, más o menos fidedigna, fiel a los términos empleados en un determinado documento. Todo esto en el ámbito del derecho internacional, ojo. En el ámbito del derecho local se ha hecho más frecuente, aunque gana algún peso también en la esfera internacional, de que las relaciones internacionales hoy se signen en virtud a los idiomas de origen y las fuentes también de origen, pero ese, por supuesto, responde a otro debate. Es una mera referencia. Bien. Punto 1. ¿Qué dice? La Corte, cuya función es decidir en concordancia con el derecho internacional las disputas que se le presenten, deberá aplicar, dice shall apply, y ahí están las referencias, ¿no? Lo que decía también su compañero inicialmente. Tratados internacionales, punto A o inciso A, inciso B, la costumbre internacional como evidencia de una práctica general aceptada como derecho, como evidencia. Inciso C, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Esta expresión ya a la fecha termina siendo anacrónica, comunica un anacronismo bastante evidenciable o evidente, y ha sido objeto de crítica y seguramente incluso de condena por parte de muchos estados, especialmente los que emergen con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y los que terminan por obtener determinada autonomía y soberanía plena a partir de el principio de autonomía o el principio de autodeterminación de los pueblos que, como ustedes seguramente recordarán, fue principalmente promovido por la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ok? Libre de determinación. Inciso C, ahí están los principios generales. Inciso D, las provisiones sujetas al artículo 59,
las decisiones judiciales, ¿no? Y las enseñanzas de los más altos y cualificados publicistas o publicistas de varias naciones, ¿no? Como medios subsidiarios. Las decisiones judiciales que pueden concentrar con el paso del tiempo líneas jurisprudenciales. Ojo, hay una confusión que se maneja usualmente entre los abogados y estudiantes de derecho de que creen que es sinónimo o suponen un símil de decisiones judiciales y jurisprudencia. No, no es lo mismo. ¿Ok? Las decisiones judiciales eventualmente pueden sentar una línea jurisprudencial sobre un ámbito determinado. Eventualmente en lo que hace a su reiteración, utilización, referencia guiada, etc. Pero el que se emita una decisión por un tribunal no la convierten automáticamente, por más señera que fuere, ojo, por más significativa que fuera, no la convierte automáticamente en jurisprudencia, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional. De hecho, es muy frecuente escuchar a personeros del ámbito administrativo hablar de que por un antecedente ya se tiene jurisprudencia. Eso es falso. Falso. ¿Ok? Ahora, es muy difícil saber, obviamente, cuándo, porque alguien preguntará, ¿cuántas decisiones tendrán que adoptarse en la misma línea para que ella empiece a entrar jurisprudencia? En realidad, no hay un número calificado, un número determinado para que suceda, pero una vez, insisto, la frecuencia, cuando esta ya se plasme en determinados casos, varios de ellos, ya podría comunicar el asentamiento progresivo, si vale el término, de una línea jurisprudencial en un sentido dado, ¿ok? Esto sucede con mucha efervescencia, con mucho acento, se presenta en el circuito jurídico, el sistema jurídico, la tradición jurídica, el common law, en el ámbito anglosajón, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra principalmente, aunque por supuesto no son los únicos espacios geográficos donde se presenta ese tipo de tradiciones, ¿ok? Y la doctrina, que es aquello que se publica por los grandes filósofos o connotados o reputados en el ámbito internacional. De hecho, Martin Koskeniemi, que es un filósofo, bueno, se concibe, creo que les hablaba hace 2 clases atrás, como rockstar de derecho internacional a la fecha, que estudia mucho la política internacional. Él hablaba de que existe una suerte de colegio invisible, ¿no? En la práctica del derecho internacional como tal, un colegio invisible, elitario además, donde estos litigantes, esos doctrinarios, estos doctos del derecho internacional, terminan por definir incluso qué es y qué no es derecho. Esto que hablábamos de las fuentes, en la práctica cotidiana, dentro de este colegio invisible, esta esfera elitaria o elitista de juristas internacionales, termina por definir muchas veces qué es y qué no es derecho, al punto de que a veces la postura que pueda presentar, por ejemplo, un Estado en el ámbito del derecho internacional público ante un Estado internacional o la representación de una empresa internacional en el ámbito del derecho internacional privado ante la CIADE o ante la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, termina siendo, en tanto que aplique estas visiones de reputados publicistas, termina siendo más decisivo y más influyente que incluso sendas líneas jurisprudenciales u otras fuentes a las que podamos remitirnos para la motivación de nuestras posturas en un litigio internacional. Así que ojo con ello, que en la práctica, como ustedes bien entenderán, difiere casi siempre, no todo el tiempo, casi siempre mucho de lo que usualmente nos enseñan en las aulas universitarias. ¿Ok? La última no tiene mucho sentido a objeto de esta disciplina de derecho internacional privado, porque eso es meramente entre estados, pero esto es lo que comunica en cuanto a las fuentes que el derecho internacional público reconoce, ¿ok? En esta esfera de estudio público, la costumbre cobra un soporte significativo, un rol determinante, pese a que, ojo, y deben recordarlo siempre, esta lista positivada de las fuentes, no exhaustiva, de hecho es meramente enunciativa, existen muchas fuentes adicionales no previstas en este artículo, ojo en esta disposición, actos unilaterales, aquiescencia, estoppel, expectativas legítimas, acuerdos tácitos, promesa internacional, silencio internacional, es decir, una serie de fuentes que otra vez las decisiones judiciales y a medida que se han ido consolidando la jurisprudencia internacional
ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas, incluso, ¿por qué no, el último siglo? ¿Ok? Pero la costumbre termina siendo decisivo en el ámbito de las relaciones interpartes públicas, es decir, entre estados, porque es la práctica internacional la que termina por acumular determinadas normas jus cogens. Ustedes recordarán que las normas jus cogens son las normas de aplicación imperativa, de observancia obligatoria para los estados, en el ánimo de consagrar una pacífica convivencia entre naciones, o entre los mismos, para no ser redundantes, y por lo tanto es este elemento de la costumbre que, ojo, en primer lugar supone la antesala, en la mayoría de los casos, de futuros tratados internacionales, porque no se ven que la Comisión de Derecho Internacional, que depende de la ONU, termina recogiendo toda la práctica consolidada en una materia, la analiza dentro de su seno y termina luego siendo aprobada y eventualmente signada, ratificada por la comunidad de Estados del sistema internacional. Pero el punto de inflexión, este ámbito epistemológico de los tratados, radica en la mayoría de los casos, si no en todos, en la costumbre. Aspecto diferente vamos a encontrar, relativamente diferente, vamos a encontrar en las fuentes del derecho internacional privado. Privado. ¿Ok? Donde, a diferencia de la costumbre, los tratados cobran seminal o superlativa importancia en las relaciones jurídicas. Los tratados. Y ya vamos a verlo por qué. Hasta acá queda claro, es un repaso muy rápido sobre las fuentes en el ámbito público. Podríamos seguramente detenernos en cada una de ellas y desarrollarlas con mayor detenimiento, pero me interesa que al menos tengan esta pauta referencial de lo que es las fuentes en el ámbito público para adentrarnos en el ámbito privado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctor, se entendió. Muy bien. Entonces, continuemos. Voy a compartir pantalla con ustedes una vez más en lo que hace a diapositivas. ¿Se ve, no es así? Sí, doctor. Perfecto. Como pueden ver en pantalla, siglo XVIII, los llamados clásicos, ya hemos avanzado a definición, objeto, conflictos que resuelve, derecho internacional privado. Como pauta referencial de las fuentes, tienen que conocer que existen dos corrientes, dos vertientes, dos tradiciones trascendentales de peso significativo en el ámbito jus privatista. Una tiene que ver con, y ambas están representados, ojo, por dos figuras insignes o señeras. ¿Ok? Por un lado está Savigny, que es un jurista de tradición francesa, y por otro lado Mancini, que es un jurista de tradición italiana. ¿Ok? Para Savigny, que son, si quieren, los estatutarios, los que terminan por configurar asentar las bases de lo que es el derecho internacional privado clásico. Para Savigny, parte de la conveniencia de la relación jurídica, es decir, cómo se va a regular el ámbito de las relaciones privadas a nivel internacional, según Savigny, desde la conveniencia de la relación jurídica. Conveniencia. ¿Qué es lo que conviene o no aplicar en cuanto a leyes, en cuanto a la recusión de una competencia distinta de otra, en cuanto al marco de trascendencia o continuidad jurídica de una decisión? Todo eso que hemos venido viendo de manera muy específica, todo ello lo va a recoger Savigny y va a decir: el derecho internacional privado debe partir de esta conveniencia de la relación jurídica. Es decir, va a primar los intereses en juego. Los intereses en juego. Está regulado por un derecho único y adecuado a sus necesidades, el derecho internacional privado, según Savigny. Es decir, qué ley debe regular cada relación y no qué alcance tiene una ley. Estudia el lazo que une las relaciones de derecho a un determinado lugar, asignando, dice, a cada clase de relación de derecho un lugar o asiento determinado. A ver, esta descripción es un poco confusa, termina siendo genérica, incluso me parece que alcina. Savigny
para que se entienda bien, establece que en las relaciones jurídicas entre privados que tengan o que presenten un componente foráneo de derecho extranjero, de derecho internacional privado en suma, va a regularse, ¿ok? O tiene que estar regulado a partir de lo que se conoce como los estatutos personales. Lo vamos a ver enseguida, no se preocupe. Estatutos personales. ¿Qué son o cómo se divide estos estatutos personales? Pues se divide en estatuto, como dice el nombre, personal, estatuto real y obligaciones. Estos tres aspectos, estos tres elementos, componen los estatutos que según Savigny, debían regir, orientar las relaciones jus-privatistas. ¿Qué deberá entenderse, por ejemplo, en lo que hace el estatuto personal? La nacionalidad. ¿Qué deberá entenderse en lo que hace por, o el domicilio? ¿Qué deberá entenderse por el estatuto real? El lugar de la ubicación del bien, como ya les había adelantado en la última clase, la famosa máxima latina, lex riges itae, lugar de la ubicación del bien. Y en cuanto a obligaciones, ¿qué deberá regir este aspecto, este factor? Pues será el lugar de cumplimiento de dicha obligación o un contrato determinado. Otra vez, esto lo vamos a ver con detenimiento en minutos nada más. Mancini, en cambio, decía que lo que debe regir en las relaciones entre privados es la nacionalidad. Ergo, se aplicará a un nacional que se encuentre en otro territorio distinto al de origen, se aplicará la ley de su nacionalidad, la ley de origen. La ley de origen. Ejemplo, si un español se encuentra en Bolivia, según la visión clásica manciniana, deberá aplicarse a la ley española y no otra. Lo mismo ocurrirá si un boliviano se encuentra en España, el juez español deberá aplicar la ley boliviana y no así la ley española, por más que se encuentre domiciliado en territorio español. Entonces, esta visión, que fue muy fuerte entre ambos clásicos en el siglo XVIII, dominó gran parte de la discusión jurídica a nivel privatista. ¿Ok? Entonces teníamos a Mancini que decía, debe ser el punto, el orden rector que rija las relaciones entre privados, debe ser la nacionalidad. Tanto que Savigny decía, no, debe ser el estatuto. Y ese estatuto está dividido en tres vertientes: personal, real y las obligaciones. Y dependiendo de la naturaleza del conflicto, se aplicará una u otra de estas tres categorías o de esta clasificación tripartita. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Doctor, la última parte cuando indicó de estatutos personales y reales, ¿cómo es que Savigny tendría que tomarse a aplicarlo? Ahora, La última parte. ahora lo vamos a hacer con detenimiento porque sé que la parte de estatutos a veces puede confundir, pero lo vamos a hacer ahora con detenimiento. Lo de Mancini está claro, ¿no es así? Bien. Entonces, un poco de repaso. Tenemos hoy no solamente 45, 50 minutos. A ver, la principal función actual en lo que hace las fuentes del derecho internacional privado radica en armonizar, unificar, uniformar, homogeneizar las distintas leyes que existen en el ámbito internacional o en las relaciones internacionales entre privados, con el objetivo de, como ven en la pantalla, garantizar su aplicación e impulsar la participación de la mayor cantidad de estados. Existen normas dispersas, ojo, ya les decía, en el ámbito jurídico local de derecho internacional privado, pero en el ámbito internacional propiamente dicho, la dispersión es aún más evidente.
¿Ustedes creen que, por ejemplo, podamos contar a la fecha con un código de derecho internacional familiar o con un código de derecho internacional comercial? ¿Ustedes creen que existe tal cosa? No, doctor. ¿Por qué no? Parece obvio, ¿no? Pero ¿por qué no? Doctor, Sí. bueno, modestia aparte, en el quinto semestre a mí me han becado a una universidad en Chile Ujú. y ellos tenían un código civil que era patriarcal. Por ejemplo, la mujer, estando divorciada, si quería vender alguno de los bienes, que era un bien ganancial anterior, tenía que pedir permiso a, a, a su ex marido. Y bueno, así decía la ley o el código civil, porque ellos no tienen todavía un código familiar aparte, si vale el término. Entonces son esas diferencias, pues, doctor, que eh, por esas cuestiones que no puede haber, digamos, un código familiar uniforme para los países, por la misma idiosincrasia de los pueblos, ¿no? La manera de pensar, la misma costumbre, todos estos aspectos pesan, pues, para que no puede existir un código familiar eh, para todo un continente, si vale el término, doctor. De acuerdo, muy de acuerdo, muy bien, Horacio. Todo ello podría sintetizarse en el espectro cultural. La diferencia, la divergencia latente, frecuente y sobre todo muy obvia entre distintas unidades administrativas del continente y del mundo, entre distintas latitudes, pero por supuesto lo que algunos autores llaman como este choque de cultural, choque cultural. Se manejaba antes el choque de civilizaciones, pero insisto que el tema del término civilización termina siendo incluso a la fecha un tanto discriminatorio. ¿Ok? Cassius Stein decía, tengo el libro acá en las cuentas pendientes del sueño americano, que les recomiendo ampliamente que lo lean. No tienen que adentrarse ni siquiera en el contenido aquí a primera vista, por supuesto, porque salta una expresión que dice, el contenido de una constitución refleja the nation's political culture, la visión, ¿no? O la cultura política de una nación. Por lo tanto, imagínense si una sola constitución, si es ya complicado reunir diferentes visiones de Estado que pululan en la misma unidad geográfica, en un solo documento, reunirlos, armonizarlos y que sea aceptada mayoritariamente, cuán difícil será en el ámbito internacional continental o internacional universal. Alguien dirá, pero para eso están pues los tratados internacionales, si no, no existirían. Claro, claro que sí, existen tratados, pero cuyo diseño normativo siempre apela a la abstracticidad y a la generalidad. ¿Para qué? Con el objetivo de promover la mayor adhesión y participación de estados. De que para la interpretación de tratados internacionales es una empresa bastante pedregosa y bastante difícil de realizar por parte de los tribunales internacionales, porque hay que identificar la intención, no de uno ni de dos, muchas veces de una variedad de estados, una cantidad considerable de estados, 10, 15, 20, etc. ¿No es así? Por lo tanto, el contenido de muchos tratados, si no de la mayoría, presenta este tipo de características destinadas a la congregación de una mayor participación estatal, de una mayor subjetivación estatal, pero, dada la tradición cultural a la que responden la mayoría de los estados, obviamente porque cuentan con una propia, es una visión casi utópica pensar en que podamos contar eventualmente con un código de familia internacional, porque claramente la visión que se tiene de la familia, como bien lo reflejaba Horacio, en Chile no sea la misma que la que se tiene en Colombia, o la de Colombia no sea la misma que se tiene en España, y así podemos continuar con la referencia. ¿No es así? De hecho, Chile claramente tiene una visión civilista
una visión legalista muy fuertemente acentuada en su país. De hecho, el Código Civil supone muchas veces, está por encima, en la práctica, no en la teoría, que es su propia Constitución, que hoy está siendo reformada por una convención constitucional, dicho sea de paso, ¿no? Enhorabuena, de hecho. En la Argentina existe un código de comercio, un código civil de comercio unificado, y es el nombre textual. Así como en Venezuela existe un código de derecho internacional privado, diferenciado, especializado, adelantado para su época y una referencia normativa para la práctica interamericana. Es el único país, de hecho, que cuenta con un código de derecho internacional, Venezuela, que consagra muchos de los principios y los lineamientos de acción consolidados por el derecho internacional privado y por estos organismos dedicados a esta armonización que vamos a ver enseguida, y que suponen fuentes en esta disciplina, fuentes autoritativas, dicho sea de paso. Pero claramente la visión que se tenga, no solamente en el ámbito familiar, sino también comercial, económico, mercantil, entre otras varias faenas, diferirá de un país a otro. De ahí que es una utopía. Pero, al menos en el ámbito de el tratamiento a los extranjeros que tuvo lugar o que fue consecuencia de la migración, que es el fenómeno generador de las relaciones internacionales por excelencia, la migración, entre otros aspectos, como los derechos que debe gozar ese extranjero en otra latitud, en otro país, o las garantías que se deben respetar, o los elementos extranjeros que deben presentarse para la identificación de un caso de naturaleza jus privatista, han sido aceptados por la mayoría de los estados como factores de necesaria regulación o reglamentación. Producto, insisto, del fenómeno de la migración que hacia el siglo XVIII, el siglo XIX, era un factor determinante de las relaciones internacionales. De ahí que, como ven en pantalla, se convoca un Congreso de Panamá en 1824, luego en 1877, ¿no? Impulsado por Lima, donde se procura generar proyectos, ojo, de derecho internacional, pero que regulen relaciones de los nacionales, de sus nacionales, cuando estos se trasladen de un país a otro. De un país a otro. Claramente la del Congreso de Panamá fue un fracaso, pese a la participación de Bolivia. La de Lima también, que no obtuvo el mayor ánimo conciliador ni la concitación de la mayoría de sus componentes para lograr un cuerpo normativo de carácter multilateral, capaz de regular las relaciones entre personas, entre particulares, sino hasta 1899, que fue el año en el que terminó, a partir del famoso Congreso de Montevideo, que fue el año en el que se signan los tratados de Montevideo, de ahí el nombre, en diferentes áreas y ramas propias de la disciplina jurídica a nivel internacional, como lo es el comercio internacional, el derecho de familia internacional, entre otros aspectos. ¿Ok? Esto como un breve repaso histórico de lo que significó este impulso progresivo por parte de los estados en América Latina propiamente para contar con una reglamentación jurídica general. ¿Ok? Ya se va, falta menos de un minuto, por favor, no olviden, volvemos a ingresar por este mismo espacio en segundos. Gracias.